Mientras el alto al fuego en la guerra de Irán pende de un hilo y tanto Estados Unidos como Irán se proclaman ganadores, hay una nación que realmente ha salido victoriosa. No es ninguno de los dos países involucrados en la Operación Furia Épica y tampoco es Israel. El verdadero ganador está envuelto en su propia guerra, pero ha utilizado de manera brillante lo que sucede en Irán para fortalecerse. El ganador es Ucrania. Y te vamos a contar todas las razones por las que es así. Ucrania ha demostrado una habilidad geopolítica sin igual durante la Operación Furia Épica. Ucrania fue la primera en ofrecer ayuda a Estados Unidos cuando se vio que la operación duraría más de unos días. Hasta volverse un actor clave en la defensa del Golfo, Ucrania se ha posicionado magistralmente como el socio principal para varias naciones que Rusia y Estados Unidos han cortejado antes. Eso hace a Ucrania el gran ganador en Irán, y mucho de lo que vemos ahora proviene del campo de batalla ucraniano y la constante debilidad rusa allí. Tomemos como ejemplo los últimos meses. En marzo y abril, Rusia experimentó sus peores 2 meses de la guerra en Ucrania desde 2024. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia casi no avanzó territorialmente en marzo. Abril fue aún peor. El ISW dice que Rusia experimentó su primera pérdida territorial neta desde agosto de 2024, que es el mes en que Ucrania lanzó una audaz contrainvasión en la región rusa de Kursk. Eso llevó a Putin a sacrificar a más de 63,000 soldados, incluidas 4,000 tropas norcoreanas, para superar la situación. Además, la contraofensiva ucraniana en el sureste permitió a Ucrania recuperar cerca del 10% del territorio perdido ante Rusia. En 2025 y una tasa de bajas rusas que promedia alrededor de 35,000 soldados por mes, y notas que Ucrania tiene más impulso del que Rusia quiere que pienses. ¿Qué relación tiene esto con que Ucrania gane en Irán? La respuesta es simple. Naciones importantes en el Golfo están prestando atención a lo que Ucrania está haciendo, y se están dando cuenta de que Ucrania es la respuesta para muchos de los problemas que ahora enfrentan. Mucho de lo que ocurre en Ucrania se debe a una estrategia de drones más sofisticada y compleja, ante la que Rusia no tiene respuesta. Ucrania pasó a la ofensiva con ataques de medio y largo alcance que destruyen armamento e infraestructura clave en Rusia. El petróleo ruso ha sido un objetivo, como mostró el ataque de Ucrania a los centros de exportación del Mar Báltico, dejando fuera de servicio cerca del 40% de las exportaciones totales de petróleo de Rusia. Pero el desarrollo más importante viene en el ámbito defensivo, ya que Ucrania ha pasado años construyendo drones que pueden contrarrestar las armas de largo alcance que Rusia ha estado lanzando a su territorio. Entre esas armas, las principales son los drones tipo Shahed de Rusia, y es aquí donde entra en juego la conexión con Irán. Rusia solo tiene la tecnología de drones Shahed porque Irán se la proporcionó. Irán ha suministrado drones Shahed directamente a Rusia desde 2022. También ha licenciado la tecnología para que Rusia fabrique sus propias variantes de los Shahed, armas que Ucrania ha tenido que contrarrestar. Pero más importante aún, en el contexto de que Ucrania sea el ganador definitivo de la guerra en Irán, los Shahed también son los drones que Irán ha estado usando para lanzar ataques no provocados contra otras naciones del Golfo. Las naciones del Golfo requieren apoyo para fortalecer sus defensas. Ucrania puede hacerlo. En meses recientes, la incorporación de drones interceptores en la defensa aérea de Ucrania la ha vuelto la principal autoridad mundial para enfrentar a los Shahed. En marzo, Ucrania afirmó tener una tasa de interceptación de aproximadamente el 90% de drones fabricados por Rusia e Irán, lo cual fue posible en gran parte gracias al desarrollo de drones interceptores de bajo costo que permiten a Ucrania prescindir del uso de misiles interceptores costosos para enfrentar a los Shahed, que son baratos. Las naciones del Golfo buscan desarrollar esa capacidad, y saben que para obtener una versión probada en combate de las defensas aéreas en capas de Ucrania, deben ir a la fuente. Esto complica la situación para Rusia. El hecho de que Ucrania esté surgiendo como un jugador tan importante en la defensa del Golfo está causando estragos en lo que pensábamos que sabíamos sobre la geopolítica antes de que comenzara la guerra con Irán. Quédate con nosotros para descubrir por qué. Primero, hay que hablar de los acuerdos. El éxito de Ucrania contra los drones Shahed rusos ha atraído a interesados de todo Medio Oriente, que buscan usar la tecnología ucraniana para protegerse de drones similares de Irán. Es la primera victoria de Ucrania y la aprovechó brillantemente. Tras iniciar la Operación Furia Épica, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo una gira por Medio Oriente. El Atlantic Council describió esa gira como una magistral lección de diplomacia en guerra, y tenía razón. Esta gira demostró la creciente influencia geopolítica de Ucrania.
El hecho de que las naciones del Golfo siquiera le prestaran atención a Zelensky demostró que el perfil militar de Ucrania ha aumentado hasta el punto en que incluso países que están a miles de kilómetros de distancia tienen que prestar atención. Esta gira fue más que solo Zelensky reuniéndose con los líderes más poderosos del Golfo. Zelensky estaba promocionando los productos de Ucrania y varias de las naciones que han sido atacadas por Irán estaban más que felices de comprar. El presidente de Ucrania consiguió 3 acuerdos de defensa en el Golfo para ofrecer drones y experiencia en defensa aérea a actores clave. Cada uno de esos acuerdos tiene una duración de 1 década y fueron firmados con Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ucrania ha cumplido rápidamente con estos acuerdos. A mediados de marzo, Ucrania envió más de 200 expertos militares al Golfo para asistir a sus nuevos socios en crear redes de defensa aérea. Un mes después, Zelensky afirmó que esos expertos hacían más que solo asesorar a sus nuevos aliados. Participaban activamente en el conflicto del Golfo, usando drones interceptores para destruir los Shahids lanzados por Irán contra sus vecinos. Esta es una forma letal de diplomacia con drones, y está en el centro de por qué Ucrania se ha convertido en el principal ganador en la guerra con Irán. Todo esto significa 2 cosas para Ucrania. Primero, indica un cambio sísmico en cómo se ve a Ucrania en el escenario mundial. Al inicio de la invasión, muchos veían a Ucrania como un país valiente que necesitaba toda la ayuda de Occidente para sobrevivir contra Rusia. Ucrania era receptor, no proveedor de armas. No es correcto decir que ya no lo es, pues aún acepta toda la ayuda posible. Pero el país ha evolucionado en el ámbito de la defensa. Ahora es un socio legítimo para muchas de las naciones que lo están ayudando, y en el caso del Golfo, ha pasado a ser un proveedor. Ucrania se vuelve un importante exportador de armas gracias a su capacidad para producir drones de bajo costo, que resultan tan efectivos o más que las alternativas costosas de otros países. En segundo lugar, y quizás aún más importante, estos acuerdos con el Golfo significan más que solo que Ucrania esté construyendo unas cuantas nuevas relaciones. Son un reconocimiento del hecho de que Ucrania se ha vuelto indispensable en una región donde no tenía presencia, ni siquiera hace un par de meses. Antes de la guerra con Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos no consideraban a Ucrania un socio en defensa. ¿Por qué lo harían ahora? Ambos países poseen mucho equipo militar, y no hay motivo para creer que enfrentarían una amenaza que requiera aliarse con Ucrania. La Operación Furia Épica y la respuesta Shahid Laden, que provocó de un régimen iraní que está atacando a todo y a todos, cambió todo eso. Lo que antes era simpatía de los estados del Golfo por la difícil situación de Ucrania contra Rusia, se ha transformado en sinergia, ya que esas naciones se dan cuenta de que necesitan a Ucrania. Eso es según María Solkina, quien es investigadora de conflictos. En 2026, Ucrania demostró su valor agregado, lo que coincidió con el interés de los países del Golfo en diversificar socios de seguridad, dice Solkina a The New Voice of Ukraine. Como señala que Ucrania se ha convertido en un laboratorio de soluciones para nuevas tecnologías que pueden usarse para contrarrestar las amenazas militares más modernas. Ese es un buen punto. Ucrania no se está convirtiendo en un actor tan importante en la geopolítica del Golfo solo por su disposición a ayudar. Todo lo que ahora está proporcionando, a través de los nuevos acuerdos de defensa, ha sido probado en combate y se ha demostrado que funciona. La guerra en Ucrania es un campo de pruebas superior a cualquier laboratorio. El pragmatismo lo rige todo. Si no funciona, no se construye y no se ofrecerá a posibles socios. La razón por la que hablamos tanto antes sobre los éxitos de Ucrania en el campo de batalla es porque estos éxitos son la prueba de que funciona. Lo que Ucrania ofrece al Golfo funciona. Aquí es donde surge un cambio clave que Putin no previó. Ucrania como proveedor en el Golfo es el punto de inflexión. Ucrania está recibiendo mucho a cambio. Está construyendo alianzas fuera del Golfo y está exponiendo a Rusia a nivel global para lograr un cambio geopolítico que pone a Rusia a la defensiva. Estas son las razones por las que Ucrania es el ganador de la guerra de Irán, y eso lo cambia todo. Ya que estamos aquí, hacemos The Military Show para mostrar cómo funciona el poder. Si eres nuevo, suscríbete para no perderte lo próximo. Ahora, los acuerdos que Ucrania ha firmado en el Golfo tienen un efecto indirecto. Ucrania no está enviando drones y expertos solo por buena voluntad. Esta es una jugada de poder político por parte de Zelensky y ya está dando resultados. Los estados del Golfo compensan a Ucrania por los drones, dándole lo necesario para seguir luchando contra Rusia. Países como Arabia Saudita y Qatar se han convertido en salvavidas petroleros para Ucrania, después de un invierno en el que Rusia hizo todo lo posible por destrozar la infraestructura energética de Ucrania hasta someterla. Político informa que petróleo y diésel llegarán a Ucrania. El petróleo crudo, acordado para Ucrania desde el Golfo, será enviado a refinerías europeas, donde se transformará en productos útiles para el ejército ucraniano en el frente.
En Europa, Ucrania está formando alianzas en materia de drones en todo el continente. El 14 de abril, Ucrania y Alemania firmaron un acuerdo donde Alemania enviará cientos de misiles Patriot a Ucrania, y Ucrania le dará datos del campo de batalla para que Alemania refuerce sus defensas ante una posible confrontación con Rusia. Ambas naciones anunciaron una empresa conjunta para fabricar drones de medio y largo alcance, alineándose con la estrategia de Ucrania de atacar la retaguardia rusa y debilitar a las fuerzas de Putin. Ese día, Ucrania y Noruega anunciaron la firma de una declaración conjunta de defensa, tras conversaciones donde Zelensky mencionó que discutieron a fondo los drones Shahed de Rusia. El 16 de abril, Ucrania anunció un acuerdo de drones con Países Bajos que incluye producción conjunta. Zelensky hizo una parada en Turquía durante su gira por Medio Oriente, mostrando disposición para acercarse a un país que ha estado alineado con Rusia, al menos en temas de armas. Este tipo de acuerdos son importantes, y no solo por el hecho de que Ucrania se está convirtiendo en proveedor. Esto demuestra, especialmente con los acuerdos recientes en el Golfo, que varias naciones clave ahora se interesan en la supervivencia de Ucrania. Ahora no solo se trata de proteger a Ucrania de la agresión rusa. Estas naciones necesitan a Ucrania porque saben que su supervivencia es la única forma de defenderse de Rusia e Irán. Ucrania está en una excelente posición geopolítica en este momento. La nación ahora es más importante ante los ojos de todo el mundo de lo que ha sido en cualquier otro momento de su historia. Aquí es donde se pone serio. Para Rusia, que Ucrania gane ante Irán representa un cambio total en la geopolítica global. Ese cambio inició antes de la guerra con Irán, cuando Rusia mostró repetidamente que su ejército es un tigre de papel incapaz de vencer a una nación mucho más pequeña que, según informes, debía dominar. Ahora, principalmente por la guerra con Irán, Rusia pierde influencia global mientras Ucrania asciende. En un artículo para el Telegraph, el editor ejecutivo de Defensa y Asuntos Exteriores del medio, Con Coakley, explica cómo se veía la situación hace apenas un par de meses. Antes del conflicto con Irán, varios estados del Golfo buscaban acercarse a Pekín y Moscú por dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos y sus aliados occidentales para defender sus intereses en una crisis, según Con Coakley. Eso, obviamente, era excelente para Rusia. Si pudiera reemplazar a Estados Unidos como proveedor de las naciones del Golfo, entonces la influencia geopolítica de Putin se dispararía. Luego comenzó la Operación Furia Épica, y con ella vino la respuesta de Irán. Al Jazeera informa que las naciones árabes que Irán atacó con su estrategia de drones kamikaze contra todos, les costó hasta $194 mil millones durante el primer mes de la guerra en Irán. Para Rusia, la respuesta de Irán fue desastrosa. Durante más de 4 años, Putin ha estado acercándose al régimen iraní, lo que llevó a la firma de una asociación estratégica hacia finales de 2025. Irán ha entregado drones Shahed a Rusia. Al inicio de la Operación Furia Épica, hubo rumores de que Rusia ayudaba a Irán con inteligencia. Esto llevó a las naciones del Golfo, que ya consideraban a Rusia como proveedor de armas, a preguntarse, ¿cómo confiar en Rusia si apoya a la nación que nos ataca? El respaldo de Rusia a Irán podría ser el mayor error geopolítico de Vladimir Putin, y ya ha cometido varios. Rusia solo logró caer en manos de Ucrania con este apoyo. Rusia, ahora, es el aliado o proveedor de armas menos confiable que cualquier nación podría tener. Los resultados en el campo de batalla lo demuestran. Aunque no hubiéramos visto el avance de Ucrania, el hecho de que Rusia haya perdido más de 1.3 millones de soldados y miles de unidades del equipo que quiere vender, haría que los posibles socios fueran cautelosos. Pero ahora, la desesperación de Putin por formar alianzas con cualquiera que lo acepte, le ha salido caro, en un trasero que ya está marcado por los incesantes ataques profundos de Ucrania. Putin perdió su respaldo político, y eso bien podría darle otra victoria a Ucrania en el futuro. Pero antes de llegar a eso, estamos viendo el giro geopolítico de más formas que solo con las naciones del Golfo, dándole la espalda a las armas rusas a favor de lo que Ucrania ofrece. En realidad, esas naciones solo reflejan un problema mayor de Rusia. En un informe del 9 de marzo, el Moscow Times revela que las exportaciones de armas rusas han caído un 64% en los últimos 5 años. Rusia podría justificarlo diciendo que necesita tantas armas como sea posible para la guerra en Ucrania, pero eso también muestra debilidad. Rusia construyó su influencia geopolítica gracias a poder proporcionar armas que sus socios pudieran usar para defenderse. Aunque la caída de ventas se deba a lo que ocurre en Ucrania, esto solo prueba que las armas rusas no son efectivas frente al equipo occidental y local usado por Ucrania.
Y para echarle un poco de sal a la herida de Putin, el ascenso de Ucrania como proveedor de armas viene acompañado de que los miembros de la Unión Europea se unieron para vender 4 veces más armas que Rusia durante los 5 años en cuestión. ¿Vemos surgir una potencia geopolítica mientras otra colapsa en tiempo real? Quizás a largo plazo, pero de inmediato, Ucrania obtiene otra victoria con Irán. Los acuerdos que Ucrania está cerrando, tanto en el Golfo como en Europa, debilitan el poder de negociación de Putin. Rusia ya no puede usar la situación energética de Ucrania como palanca, sobre todo si las naciones del Golfo la apoyan en eso. El hecho de que Ucrania esté atacando la infraestructura de exportación de petróleo de Rusia también significa que Putin está teniendo dificultades para usar la propia producción de energía de Rusia para comprar aliados. Esos ataques también aceleran el colapso de una economía rusa, enfocada totalmente en una guerra que Rusia no está ganando. Estos fracasos internos y geopolíticos representan un problema para Putin en las negociaciones de paz con Ucrania. Putin continuará con su vieja narrativa. Ucrania está por perder y debería rendirse antes de que empeore. Ahora Ucrania tiene muchas respuestas. Si es débil, ¿por qué el Golfo depende de Ucrania para su defensa? ¿Por qué Europa hace lo mismo? ¿Por qué arde el petróleo ruso? ¿Por qué Rusia pierde terreno en batalla? ¿Y por qué alguien creería las historias que cuenta Putin cuando está claro que más naciones que nunca tienen un interés en que Ucrania salga victoriosa? Mientras sus portavoces sudan en la mesa de negociaciones, se darán cuenta de que ninguna de estas son preguntas que puedan responder. La guerra en Irán lo ha expuesto todo. Rusia, como fuerza geopolítica, está más débil que nunca, demostrando que no puede proteger a un aliado en el que invirtió imprudentemente, creyendo que era una potencia importante en Medio Oriente. La guerra ha revelado la brillantez geopolítica de Ucrania. Desde el inicio de la Operación Furia Épica, Ucrania ha buscado ser un socio clave para las naciones del Golfo y otros países. Ucrania prácticamente jugó una carta de reversa de 1. Rusia ya no tiene nada en la baraja, lo que significa que lo único que puede hacer es observar cómo Ucrania se convierte en el improbable vencedor de una guerra que ocurre a miles de kilómetros de su territorio. Esto empeorará para Rusia si Ucrania logra aprovechar sus avances y hace lo que ni Estados Unidos ha conseguido: reabrir el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es un problema, no solo para el mundo, sino muy específicamente para Ucrania. Rusia busca aprovechar el auge petrolero por los altos precios y Ucrania planea actuar al respecto. Y se pone peor para Putin, Ucrania está sumando al Reino Unido a esto. Estados Unidos no puede creer que Reino Unido y Ucrania, lo que estaba destinado a desbloquear Ucrania, ahora vaya a desbloquear el Estrecho de Hormuz. Se preparan los cazaminas. Son 4, y Ucrania afirma estar lista para desplegarlos cuando se requiera para desbloquear el Estrecho de Hormuz y restaurar cierta normalidad a la industria energética global afectada por el conflicto en Irán. La noticia llegó antes de que oficiales navales ucranianos asistieran a una cumbre de planificación militar el 22 de abril con más de 30 naciones. Ucrania dejó claro que está lista para ayudar en lo que pueda. En declaraciones a The Times, una fuente ucraniana que prefirió no ser identificada lo explicó todo. La fuente dijo: "Estamos listos para ofrecer todo. Hay 4 cazaminas, todos en Portsmouth. No pueden ir a Ucrania porque serían el objetivo principal y además por la Convención de Montreux", dijo la fuente al medio. Eso te da una idea de lo que el Reino Unido tiene que ver con todo esto. En cuanto a la Convención de Montreux, eso le da a Turquía la autoridad para restringir o prohibir el paso de buques militares de cualquier nación hacia el Mar Negro. Turquía controla los 2 estrechos hacia este mar clave, escenario naval en la guerra de Ucrania. Ucrania no puede enviar sus cazaminas al Mar Negro, por lo que está lista para enviarlos al Estrecho de Hormuz. Aquí es donde se pone serio. Los barcos que Ucrania planea enviar al Golfo están diseñados específicamente para lidiar con uno de los principales problemas que Irán está tratando de crear en esa vía marítima. Al menos uno ya ha operado en las mismas condiciones a las que enfrentará si lo envían a la misión de Ucrania para salvar el Golfo. Actualmente, Ucrania posee 4 cazaminas que no puede enviar al Mar Negro. 2 son cazaminas clase Sundown de la Marina Real Británica, donados por el Reino Unido a Ucrania en 2023 para reforzar su capacidad marítima. El HMS Shoreham y el HMS Grimsby van a desempeñar un papel crucial en las defensas costeras de Ucrania una vez que termine su guerra con Rusia, pero ahora mismo están en un puerto sin hacer prácticamente nada. Ucrania afirma estar lista para cambiar eso y reforzar sus esfuerzos para desbloquear Hormuz y convertirse en un actor importante en el Golfo. Los otros 2 barcos que Ucrania tiene listos para partir son el UNS Melitopol y el UNS Mariupol, entregados por las armadas de Países Bajos y Bélgica.
Como los antiguos barcos de la Armada Real Británica, esos dos buques esperan en el puerto una oportunidad para actuar en el estrecho de Hormuz. El HMS Shoreham será una valiosa incorporación para resolver el problema del estrecho de Hormuz. Ya ha estado en Medio Oriente antes. En 2018, el Casaminas inició lo que terminó siendo un despliegue de 3 años en Medio Oriente, donde tuvo la tarea de asegurar las rutas marítimas para los barcos mercantes. El HMS Shoreham retiró minas de aguas profundas usando su sonar especial, que se separa del casco y baja al fondo marino. El HMS Grimsby es de la misma clase de cazaminas, por lo que podemos asumir que tiene esa capacidad. Y es aquí donde vemos que empieza a surgir el papel del Reino Unido en todo esto. Tenemos el más obvio, por supuesto. 2 de los barcos que Ucrania planea enviar al Golfo provienen de la Armada Real Británica. Pero va más allá. Ambos barcos y otros cazaminas de Ucrania están ahora atracados en puertos del Reino Unido. Los buques UNS Melitopol y Mariupol tienen tripulación ucraniana y entrenan con la Armada Real Británica, esperando su despliegue al estrecho de Hormuz. Aquí hay coordinación. El Reino Unido no solo le dio sus barcos a Ucrania, se está asegurando de que Ucrania pueda usarlos. Cuando Ucrania esté lista para enviar 4 cazaminas al estrecho de Hormuz, no hace promesas vacías. Sabe que esos barcos y tripulaciones están listos gracias al Reino Unido. La participación del Reino Unido y el despliegue de 4 cazaminas ucranianos serían parte de un esfuerzo conjunto con Francia para desbloquear el estrecho de Hormuz. De eso se trató la reunión del 22 de abril. Líderes de más de 30 países se reunieron para analizar qué recursos militares aportar al Golfo y reabrir el estrecho de Hormuz. El primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, afirmó que toda misión será pacífica y defensiva. De los 30, Ucrania fue el primero en declarar sus intenciones incluso antes de la reunión. Ucrania busca ser clave en la solución de la crisis del Golfo. Para Putin y Rusia, el problema real es que Ucrania piensa a largo plazo. Despejar el estrecho de Hormuz afecta el esfuerzo bélico ruso. Quédate para saber por qué. Pero hay una advertencia. Los barcos ucranianos y la misión conjunta de Reino Unido y Francia irán a Irán solo después de la operación Furia Épica. Reino Unido y Francia no enviarán barcos al estrecho de Hormuz mientras siga el riesgo de guerra con Irán. El riesgo para las tripulaciones es alto, pues podrían quedar atrapadas en una zona de guerra por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Además, parece que todas las naciones involucradas quieren actuar con cautela para evitar cualquier interpretación de sus acciones que pueda llevar a otros países a afirmar que están apoyando directamente a Estados Unidos en su guerra. Los cazaminas no navegan hasta que acabe el conflicto en Irán. En cuanto a cuándo será eso, digamos que todavía está por determinarse. La tregua entre Estados Unidos e Irán iba a terminar casi al mismo tiempo que Ucrania se reunió con más de 30 países dispuestos a mantener abierto el estrecho de Hormuz. Eso parece haber cambiado ahora. El 21 de abril Reuters informó que Estados Unidos anunció la extensión indefinida de la tregua para dar más tiempo a las negociaciones con Irán sobre un posible acuerdo de paz que pondría fin a la operación Furia Épica. El problema ahora es que las conversaciones de paz realmente no parecen estar avanzando. El 25 de abril PBS informó que la última ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán parecía haber fracasado. El principal diplomático de Irán ya se fue de Pakistán, que es donde se estaban llevando a cabo las conversaciones, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también afirmó que les dijo a los enviados estadounidenses que no viajaran a Islamabad. Trump ha afirmado que enviar enviados a otros países es una pérdida de tiempo cuando todo lo que Irán tiene que hacer es llamar. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, también ha sugerido que las conversaciones no van particularmente bien. Compartió la posición de Irán sobre un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra contra Irán. Falta saber si Estados Unidos apuesta realmente por la diplomacia, dijo Araghchi en redes sociales. Parece más probable que vuelvan a caer bombas a que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo. Por ahora, los cazaminas de Ucrania y la misión conjunta al estrecho de Hormuz deberán esperar. Como hemos visto, el conflicto con Irán puede cambiar rápidamente, así que no sabemos realmente qué ocurre tras bambalinas. Y si ese giro ocurre y los barcos de Ucrania se dirigen al Golfo, tendrán muchos problemas que resolver y en el proceso le darán un golpe fuerte a Putin. Eso lo cambia todo y hace que los cazaminas de Ucrania sean clave en la guerra contra Rusia. Pero antes de entrar en detalles, estás viendo el show militar. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón. Sobre las minas de Irán, aunque Estados Unidos e Irán logren un acuerdo y retiren sus bloqueos en el estrecho de Hormuz, las minas que Irán habría colocado en la zona seguirán siendo un problema. ¿Cuántos barcos mercantes estarán dispuestos a navegar si no saben si ya despejaron esas minas? Para empeorar el problema,
Parece que Irán convenientemente ha olvidado dónde colocó sus minas. Según un informe del 10 de abril del New York Times, el régimen de Irán justificó no cumplir la orden de Estados Unidos de despejar el estrecho de Hormuz para que se mantuviera el alto el fuego por un olvido. La veracidad de las afirmaciones de Irán es debatible, pero lo que no parece debatible es que Irán ha estado recurriendo de nuevo a su estrategia de colocar minas mientras las discusiones de paz se desmoronan. En un informe del 23 de abril, Axios afirmó que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o IRGC, había comenzado a colocar minas una vez más, lo cual es el tipo de escalada que solo enfurecerá a Estados Unidos. Las acciones del IRGC ya parecen haber provocado una respuesta de la administración de Trump. NBC reporta que Trump ordenó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos disparar y matar a cualquier barco iraní que coloque minas en el estrecho de Hormuz o aguas cercanas. Parece que los cazaminas de Ucrania tendrán mucho trabajo por delante cuando lleguen al Golfo. Esos buques probablemente enfrentarán dos tipos de minas navales que Irán puede colocar. Sabemos que Irán ha dejado un camino a través del estrecho de Hormuz que permite el paso de barcos mercantes que han pagado un peaje para usarlo. Irán quiere retirar sus barcos de la vía marítima para vender su petróleo a sus clientes. Sobre el resto del estrecho, probablemente esté lleno de minas Moham 3 y Moham 7, que no son las típicas minas navales que uno esperaría de Irán. En vez de exigir contacto directo, ambas emplean sensores acústicos y magnéticos para detectar cuando un barco entra en su rango. Si esos sensores se activan, la mina detona automáticamente. En el caso del Moham 3, eso significa que una ojiva de 300 kilogramos o 661 libras, que puede estar sumergida hasta 100 metros o 328 pies bajo las olas, atravesará el casco de un barco. El Moham 7 es un poco menos potente, con 220 kilogramos o 485 libras. Está diseñado para aguas poco profundas y su forma cónica lo hace resistente al sonar. Ambos son peligrosos, y a pesar del desgaste causado a la Marina de Irán, The Guardian informa que Irán todavía tiene entre el 80% y el 90% de sus pequeñas embarcaciones y buques minadores que puede usar para sembrar el estrecho de Hormuz. Está claro que enviar cazaminas ucranianos al Golfo será invaluable para la navegación comercial. Se requieren junto con el resto de la misión conjunta a la que se unirán. Los sonares desmontables en barcos que Ucrania recibió de la Marina Real Británica pueden ser clave para enfrentar minas Moham 3 bajo la superficie del estrecho de Hormuz. Enviar sus barcos será enorme para Ucrania y su reputación global, como pronto verás. Actualmente, hay un hombre furioso por la noticia. Él es un hombre que ha observado la situación en el Golfo con alegría, porque ha provocado que los precios del petróleo se disparen y que haya más demanda por el petróleo de su país que la que ha habido en mucho tiempo. Ese hombre es Putin. Está furioso por los planes de Ucrania. La guerra en Irán llegó en buen momento para Rusia, pues tras 4 años de conflicto con Ucrania, el país casi se queda sin fondos. La guerra ha beneficiado económicamente a Putin, afirmó Chatham House el 10 de abril, ya que el bloqueo en el estrecho de Hormuz revirtió los avances de las sanciones. Reducieron el tope de precio del G7 sobre el petróleo ruso a $46 por barril. Ese tope y la respuesta más estricta a los petroleros de la flota fantasma de Rusia surtían efecto en los primeros 2 meses de 2026. En febrero, Rusia perdió cerca de $1.5 mil millones en ingresos petroleros respecto al año anterior, y sus exportaciones bajaron a 6.6 millones de barriles diarios. Luego comenzó la Operación Furia Épica. El bloqueo iraní en el estrecho de Hormuz hizo subir el precio del petróleo, y el Financial Times estimó que Rusia ganaba $150 millones extra diarios por sus ventas a inicios de marzo. La ganancia inesperada que Putin esperaba desesperadamente para sostener la guerra llegó, y Rusia ha intentado aprovecharla al máximo. Ucrania ha estado complicando eso. Los constantes ataques contra los centros de exportación de petróleo de Rusia han reducido considerablemente las ganancias que Rusia ha estado generando. Las cuentas aquí son simples. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho de Hormuz, mejor para las ventas de petróleo rusas. Ahora, Putin tiene que lidiar con que Ucrania esté tomando un papel activo en el estrecho de Hormuz. Aunque los bloqueos terminaran hoy, el presidente de Rusia aún podría beneficiarse mucho de la crisis energética por las minas colocadas por Irán. Irán no ayudará a limpiar esas minas. Con Ucrania uniéndose al esfuerzo para hacerlo, el estrecho de Hormuz volverá a ser seguro un poco más rápido de lo que habría sido de otro modo. El precio de un barril de petróleo bajará. No pasará mucho tiempo antes de que Rusia se encuentre exactamente donde estaba a principios de 2026. Putin seguramente estará furioso por el mensaje simbólico que la acción de Ucrania envía a Rusia.
Ucrania no ha logrado usar cazaminas en el Mar Negro. Turquía lo ha garantizado. Pero su prohibición total al paso de buques de guerra por los estrechos que controla impide a Rusia reabastecer su debilitada flota del Mar Negro. Esa flota perdió casi un tercio de sus barcos y tuvo que dejar su cuartel general en Crimea, ya que Ucrania halló formas de destruirla sin barcos tradicionales. Misiles, drones y embarcaciones de superficie no tripuladas han vuelto casi irrelevante a la flota rusa en el Mar Negro. Al enviar sus cazaminas a Irán, Ucrania le muestra a Putin que no los necesita en el cuerpo de agua más relevante para la guerra. La decisión de Turquía es irrelevante. Ucrania puede afectar el esfuerzo bélico ruso enviando cazaminas a miles de kilómetros, usando una capacidad que Putin no esperaba al iniciar la invasión. Ucrania no necesita barcos en el Mar Negro para inutilizar la flota de Putin. Tiene capacidad naval que puede desplegar en todo el mundo. Eso nos lleva directamente a lo que significa este movimiento de Ucrania para la propia Ucrania. Que Ucrania haga esto con otras naciones europeas no puede ser ignorado. Esta es Ucrania realizando una transición de ser un país receptor de ayuda a convertirse en un actor influyente que puede trabajar junto a sus aliados para tener un verdadero impacto en el escenario global. Rusia terminó creando un monstruo militar con una operación militar especial que se suponía que duraría unos pocos días. Ucrania aprovecha esto para fortalecer sus lazos con aliados europeos como nunca antes. Y aunque no está claro exactamente cómo funcionará la misión que las naciones europeas están planeando, junto con las fuerzas estadounidenses en el Golfo, especialmente después de que Trump calificó a la OTAN de tigre de papel y le dijo a la organización que se mantuviera alejada del estrecho, la disposición de Ucrania para enviar barcos probablemente será bien vista en Estados Unidos. El mensaje de Trump sobre el estrecho de Hormuz ha sido confuso. A veces dice que Estados Unidos no necesita ni quiere ayuda. A veces, como en abril, Trump pone plazos para que Europa se involucre. Para el 24 de abril, Trump decía que Estados Unidos controlaba totalmente el estrecho de Hormuz, aunque Irán aseguraba haber capturado 2 barcos portacontenedores. Está claro que todavía hay caos en la vital vía marítima del Golfo. Si Ucrania envía sus cazaminas con barcos europeos y posible apoyo de Estados Unidos para mantener la paz, el caos se reduciría. De eso se trata todo para Ucrania. Si el estrecho de Hormuz se reabre, Rusia pierde porque el precio del petróleo baja. Esto es parte de la estrategia de desgaste que Ucrania ha usado contra las fuerzas de Putin por años, pero ahora ocurre a una escala inesperada. Putin creyó que la guerra de Ucrania sería solo un asunto regional. Ucrania está haciendo que la guerra sea global al abordar problemas a miles de kilómetros de su propio territorio, todo para dañar a Rusia y fortalecer el tipo de alianzas que hacen que los planes de Putin para Europa no tengan valor. Y ahora la nueva posición de Ucrania en el Golfo. Se han firmado acuerdos de defensa de una década entre Ucrania y varias naciones del Golfo. El envío de cazaminas de Ucrania al Golfo fortalecerá su cooperación con nuevos socios y debilitará la influencia rusa en Medio Oriente. Irán pensó que tenía una buena estrategia. Mientras caían bombas estadounidenses y se imponían bloqueos, Irán lanzaría drones y misiles contra una base estadounidense clave en Arabia Saudita para debilitar sus defensas. El Pentágono acaba de encontrar una solución a ese problema. Ha desplegado en secreto un escudo impenetrable que deja a los drones de Irán inofensivos. Y lo mejor de todo es que ese escudo es cortesía de Ucrania. Irán no puede responder, ya que Ucrania acaba de actualizar la defensa aérea de Estados Unidos, al nivel de Dios. El 22 de abril, Reuters dio la noticia de que 5 fuentes distintas, aunque anónimas, confirmaron que el Pentágono ha desplegado un sistema de defensa aérea de diseño ucraniano en la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita. La decisión se tomó después de los ataques iraníes que destruyeron edificios y aeronaves, además de causar una baja del lado estadounidense. El sistema SkyMap es usado por Ucrania para coordinar su defensa aérea contra drones tipo Shahid, los mismos que Irán usa ahora para atacar bases estadounidenses. El sistema es muy innovador. Es una plataforma de mando y control que ayudará al Pentágono a coordinar sus defensas antidrones en toda su base. Luego retomaremos el funcionamiento del sistema. Sin embargo, el problema real para Irán es que su estrategia, que consideraba infalible, se le acaba de volver en contra. El régimen iraní creyó tener todo resuelto. Enviar docenas de drones baratos causaría muchos problemas a Estados Unidos en sus bases en Medio Oriente, tanto por daño directo como por otros efectos. Un dron Shahed que logra su objetivo porta una ojiva capaz de destruir recursos clave para la operación Furia Épica de Estados Unidos. También debe considerarse el costo de defenderse de los ataques con drones de Irán. Los drones Shahed cuestan unos $35,000 por unidad según TRT World,
y algunas fuentes afirman que pueden ser aún más baratos. Los misiles interceptores que Estados Unidos usa para contrarrestarlos pueden costar más de $1 millón cada uno. Aunque Irán no logre impactos directos con sus drones Shahed, puede agotar los fondos de guerra del Pentágono solo enviándolos a bases estadounidenses. La base aérea Príncipe Sultán ha sido objetivo constante desde el inicio de la Operación Furia Épica. La prensa de Euromaidán señala que los ataques repetidos a esta base hicieron que el Pentágono acelerara la adopción de tecnología ucraniana. Los ataques de Irán a la base Príncipe Sultán causaron más daño del que Estados Unidos esperaba. El 27 de marzo, Irán lanzó un ataque con misiles y drones contra la base que resultó en daños a un avión I-3 Sentry del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, junto con varias otras plataformas aéreas como aviones cisterna de reabastecimiento. El ataque de marzo dejó al menos 10 militares estadounidenses heridos, 2 de ellos graves. Fue una jugada inteligente de Irán. Los E-3 Sentry de Estados Unidos se usan para gestionar el campo de batalla, recopilar inteligencia y vigilar los objetivos atacados en la Operación Furia Épica. Si eliminan los aviones Sentry, Estados Unidos pierde su vigilancia aérea. El ataque de Irán el 27 de marzo contra la base Príncipe Sultán siguió a otro el 13 de marzo, cuando Irán dañó 5 aviones cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue otra jugada inteligente. Estados Unidos requiere aviones cisterna para que sus cazas y bombarderos permanezcan más tiempo en vuelo y activos. No es casualidad que estas aeronaves fueran el objetivo del segundo ataque de Irán a Príncipe Sultán. El ataque del 13 de marzo también le mostró a Irán que la base no tenía el nivel de defensas aéreas necesario para defenderse contra las andanadas combinadas de misiles y drones que Irán había estado lanzando. Al menos, así solía ser. Ya no es así. Estados Unidos pronto identificó que algunas de esas aeronaves eran vulnerables en su base saudí. Si no lo sabía antes, lo entendió cuando los misiles y drones iraníes impactaron aeronaves cuyo costo de fabricación era de decenas de millones de dólares. Tapar los huecos fue prioridad, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos actuó. El 6 de abril, el Departamento de Defensa informó que el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto 401 destinó más de $600 millones a un programa para fortalecer la capacidad de Estados Unidos, SAMNA, contra amenazas de vehículos aéreos no tripulados. De esos $600 millones, ya se habían comprometido $350 millones en el primer mes de la Operación Furia Épica, cuando los ataques de Irán arrasaban la base Príncipe Sultán. El resto del dinero se usa en defensas contra drones en el país. ¿Gastó Estados Unidos parte de los $350 millones de la Operación Furia Épica para integrar a Ucrania al esfuerzo? Si fue así, ni Estados Unidos ni Ucrania lo admiten. El desarrollo de SkyMap sigue siendo un secreto, por lo que Reuters solo cuenta con la palabra de 5 fuentes anónimas cercanas al Pentágono, sin confirmación oficial. Podemos suponer que parte de los $350 millones gastados por el Departamento de Defensa se ha destinado a Ucrania. SkyMap ayudará a resolver un problema matemático y apoyará a Estados Unidos a defender su base en Arabia Saudita de drones iraníes. Las matemáticas aquí son simples. Usar misiles interceptores de millones de dólares para derribar drones Shahed que cuestan entre $20,000 y $35,000 no tiene sentido. Como dice Fortune, una respuesta de $1 millón a una pregunta de $20,000 no tiene sentido, y es fácil entenderlo. Si Irán lanza una docena de drones contra la base Príncipe Sultán, el costo sería de $420,000, suponiendo $35,000 por cada Shahed. El costo para Estados Unidos a $1 millón por interceptor sería de $12 millones. Esto es un desgaste para la cuenta militar. Y la gran ironía es que la nación que Estados Unidos ha reclutado para ayudarlo en el Príncipe Sultán es un país que ha estado usando este mismo tipo de matemáticas contra Rusia. La experiencia de Ucrania en el campo de batalla se combina con su capacidad para producir nuevas tecnologías a un ritmo récord, lo que le ha permitido desarrollar sistemas rentables para contrarrestar los ataques rusos. Putin usa drones Shahed obtenidos de Irán y ahora Rusia fabrica clones de estos drones localmente. Ucrania ha trabajado en crear todo tipo de respuestas a estos drones y ha desarrollado drones interceptores, que cuestan tan solo $1,000 por unidad. Los Shahed ya no parecen tan buena inversión. Ucrania ha usado drones baratos de alcance medio y largo como defensa para atacar activos rusos, desde sistemas de defensa aérea hasta refinerías, causando daños millonarios con inversiones de solo cientos de miles de dólares. Irán solo sigue el modelo asimétrico que Ucrania ha usado por 4 años. ¿Quién mejor que Ucrania para ayudar a EU contra ese modelo? Esa parece ser la conclusión a la que ha llegado el Pentágono en la base aérea Príncipe Sultán, lo que ha llevado al despliegue de SkyMap.
Pero, ¿qué es exactamente SkyMap? ¿Qué implica su despliegue para Estados Unidos en la Operación Furia Épica y para Ucrania? Antes de responder, estás viendo el programa militar. Aquí te mostramos el panorama completo, no solo titulares. Si quieres más análisis como este, suscríbete al canal. SkyMap no es un dron ni un arma básica que Ucrania dé a Estados Unidos, es mucho más. SkyMap ha sido durante años la plataforma de mando y control del ejército de Ucrania contra la amenaza aérea rusa. La empresa detrás de la plataforma, Skyfortress, fue formada en 2022 por ingenieros ucranianos que tenían vínculos con el ejército del país, lo que significa que estaban perfectamente posicionados para desarrollar un sistema que atendiera las necesidades muy específicas que tenía Ucrania. No era necesario anticipar lo que haría ese sistema. Ucrania tenía un problema con drones y misiles rusos. SkyMap fue creado para resolverlo. Hoy en día, SkyMap es un sistema masivo que opera en toda Ucrania. Recopila datos de sensores acústicos, radares y transmisiones de video de drones ucranianos en una sola interfaz digital, permitiendo al usuario ver en tiempo real el campo de batalla aéreo. El gran volumen de datos que recibe SkyMap permite a Ucrania reaccionar rápido ante ataques aéreos rusos y además identifica los proyectiles entrantes. Es fundamental para gestionar recursos. Ucrania prefiere no gastar misiles antiaéreos en drones Shahed, sino usarlos contra misiles balísticos rusos. Tampoco quiere enviar drones baratos para enfrentar un misil entrante. Con SkyMap, Ucrania puede identificar la amenaza entrante y elegir rápidamente cómo manejar esa amenaza. SkyMap es un nodo central que permite operar defensas aéreas de bases y ciudades. Lo que inició como una red de 10.000 sensores acústicos en Ucrania se ha convertido en un sistema más grande, en parte por el apoyo de la plataforma de innovación Brave One. Para Estados Unidos, esta plataforma es invaluable. Estados Unidos sí tenía su sistema de mando y control en Prince Sultan. Como señala Reuters, Estados Unidos ya tenía instalada la Plataforma de Defensa Aérea de Área Avanzada, o FAIO. Desarrollada por Northrop Grumman, en los 90, esa plataforma también rastrea amenazas entrantes. Su antigüedad podría explicar por qué el Pentágono buscó una actualización. Aunque un sistema FID puede detectar drones, fue creado cuando los morteros y cohetes eran la principal amenaza para las bases estadounidenses, lo cual ya no es así. Los drones Shahed representan un gran problema y Estados Unidos requería un sistema específico para contrarrestarlos. Eso es SkyMap en resumen. Y Ucrania hace más que enviar su sistema de mando y control a la base aérea Príncipe Sultán. Según First Post, Ucrania ha enviado un equipo de expertos a la base, que está aproximadamente a 640 kilómetros o unas 400 millas de Irán. Ese equipo debe ayudar a Estados Unidos a enfrentar el problema de los drones, que ha causado daños por $1.300 millones y millones más en misiles para defenderse de ataques aéreos de Irán. Según se informa, los expertos de Ucrania están trabajando con el personal estadounidense en este momento, ayudándolos con la operación e integración del sistema SkyMap. No subestimes lo crucial de este detalle para Ucrania. Aquí vemos una transferencia de conocimientos entre naciones que servirá para construir una cooperación duradera en beneficio de Ucrania. Esta relación no es unilateral. Aquí es donde las cosas empiezan a cambiar para Ucrania, ya que está pasando de ser una nación que antes dependía de Estados Unidos y otros para mantenerse a convertirse en un país que puede valerse por sí mismo e incluso ayudar a sus aliados con su defensa. Antes de profundizar, First Post informa que Ucrania ya tiene un programa de entrenamiento para personal estadounidense en la base aérea Príncipe Sultán. A través de ese programa, el personal estadounidense no solo aprende cómo funciona SkyMap, sino que también se beneficia de más de 4 años de experiencia ucraniana enfrentando exactamente los mismos tipos de amenazas que Irán está desatando. Ucrania está entregando un sistema antidrones probado en el campo de batalla y extremadamente perfeccionado. Estados Unidos no tenía nada parecido antes. Ya lo tiene, y probablemente este sistema pueda integrarse con otras tecnologías que Estados Unidos ha desplegado en Prince Sultan. Tal vez recuerdes que hablamos de drones interceptores baratos como clave para que Ucrania enfrente a los Shahed. Esto podría hacerte pensar que los expertos ucranianos fueron a Prince Sultan con estos drones. Podría ser el caso. Sabemos que Arabia Saudita es uno de los estados del Golfo con los que Ucrania firmó un acuerdo de defensa de 10 años, que incluye tecnología de drones. Nada de esto ha sido confirmado por Estados Unidos. Además, Prince Sultan es una base estadounidense en Arabia Saudita, por lo que podría no estar en el acuerdo entre Ucrania y Arabia Saudita.
Estados Unidos podría pensar que no necesita los drones interceptores de Ucrania. En septiembre de 2025, se informó que Estados Unidos invirtió más de $5.000 millones en drones interceptores Coyote de Raytheon. El contrato para estos drones, vigente hasta el 28 de septiembre de 2033, permitirá que Estados Unidos obtenga miles de interceptores propios. United 24 Media afirma que Estados Unidos produce unos 100 drones interceptores al mes, por lo que se espera que aumente la producción para llegar a las 40.000 unidades del acuerdo. Se estima que un solo $125.000. Estos drones no son ideales para enfrentar los Shahed de Irán, al menos por su costo. Pueden enfrentar drones aéreos y marinos, por lo que es probable que Estados Unidos use sus Coyotes, uno de varios recursos de defensa aérea que América prueba con SkyMap. Pero esos son obstáculos que Estados Unidos deberá superar. Actualmente utiliza un sistema de mando y control ucraniano probado contra amenazas similares a las que Irán representa para bases como la Príncipe Sultán. El escudo impenetrable se está levantando, y esto es importante por más motivos que solo ayudar a Estados Unidos a defender sus bases de drones iraníes. Para Ucrania, SkyMap como base estadounidense es un gran avance y muestra el valor que el país aporta al sector de defensa de Estados Unidos. Lo que Ucrania ha hecho aquí es dar un paso adelante para llenar un vacío en la estructura de defensa aérea de Estados Unidos, y lo está haciendo usando una tecnología que Estados Unidos no ha desarrollado por sí mismo. ¿Recuerdas los cientos de millones de dólares que el Departamento de Defensa invierte en programas antidrones? Ucrania querría parte de esos fondos y de cualquier inversión de Estados Unidos en tecnología de drones. Activos como SkyMap podrían ofrecerle a Ucrania una vía para conseguir dinero o armas que pueda usar en la defensa de su territorio contra Rusia. Se da una situación de tú me ayudas y yo te ayudo, con SkyMap al centro de todo. Además de los beneficios económicos para Ucrania, debe considerarse el aspecto estratégico. Es justo decir que la relación entre Estados Unidos y Ucrania ha sido inestable durante el último año más o menos. Los choques con la administración Trump han dejado a Ucrania dudando sobre cuán confiable es el apoyo de Estados Unidos contra Rusia. Mantener a Estados Unidos de su lado es tanto una cuestión de que Ucrania demuestre que puede ser útil para América cuando llegue el momento en que Estados Unidos necesite apoyo, como de que Estados Unidos simplemente dé un paso adelante para apoyar a Ucrania. De nuevo, hay que devolver favores y eso es lo que estamos empezando a ver en el Golfo. Esta es la diplomacia de drones de Ucrania. Y fortalece la relación entre Ucrania y Estados Unidos en el momento ideal para Ucrania. FDD. Acción indica que Ucrania fue de los pocos aliados de Estados Unidos que aprovecharon la oportunidad para ayudar a América desde el inicio de la Operación Furia Épica. Drones interceptores, expertos y ahora SkyMap han sido enviados rápidamente, y eso ha llevado a que Ucrania demuestre ser uno de los aliados más valiosos y confiables que tiene Estados Unidos. El Congreso debería considerar esto, dice FDD Acción. Ucrania da un apoyo increíble pese a más de 4 años de guerra con Rusia. ¿Hay una estrategia para hacer esto? Por supuesto. Ucrania sabe que dar un paso adelante cuando Estados Unidos necesita ayuda es bueno para su relación con América. Aunque Ucrania sepa lo que hace al proporcionar tecnologías como SkyMap, sigue demostrando ser un aliado ejemplar para Estados Unidos. También estamos empezando a ver señales de que la integración de las tecnologías ucranianas está empezando a ser más profunda de lo que muchos podrían haber pensado. El 31 de marzo se informó que el teniente general retirado Keith Kellogg se unió a la junta directiva de PowerUS, según Defense One. Esa noticia parece irrelevante al principio, pero después descubres que PowerUS, con sede en Florida, fue creada para adquirir tecnología y relacionarse con fabricantes ucranianos de drones. Kellogg, asesor de Trump en su primer mandato y enviado especial a Rusia y Ucrania desde noviembre de 2024, podría dar a fabricantes de drones ucranianos un enlace directo con la Casa Blanca. Así suelen fortalecerse las relaciones entre dos países, no por grandes gestos, sino por movimientos tras bambalinas que crean redes de relaciones. La llegada de SkyMap es clave en el Golfo y la Operación Furia Épica, además de formar parte del plan de Ucrania para volverse socio indispensable de Estados Unidos. Estamos viendo ejemplos directos de cómo Ucrania está ayudando a Estados Unidos a lograr sus objetivos en Irán. También estamos viendo que Ucrania despliega expertos en drones en países europeos, lo cual contribuye a liberar las defensas europeas de la dependencia de Estados Unidos, algo que la administración Trump parece desear. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, promueve acuerdos plurianuales de drones con Estados Unidos. SkyMap está en una misión de búsqueda y destrucción de drones iraníes Shahed en la base aérea Príncipe Sultán.
pero Ucrania en sí misma busca encontrar y fortalecer cada vínculo que mantiene con sus aliados. Los drones interceptores de Ucrania ya están volando en los estados del Golfo, pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha estado dejando pistas. Se viene más y ni siquiera Estados Unidos está preparado para esto. Ucrania se está preparando para lanzar algo enorme en el estrecho de Hormuz. ¿Bloqueo? ¿Qué bloqueo? Irán no puede evitar lo que viene, pues Ucrania avanza para entregar justo lo que el régimen iraní no quería ver en su vía fluvial vital. En una cumbre sobre el estrecho de Hormuz, Zelensky dijo lo que los estados del Golfo querían oír. Si tenemos el acuerdo de drones con Medio Oriente, los drones marítimos están incluidos. Por eso, cualquier cosa puede pasar. Podemos sumarnos a la defensa y apoyar en los convoyes, dijo Zelensky a los delegados. Zelensky dejó claro que Ucrania pasó de depender de otros para combatir la guerra de Rusia a convertirse en una nación militar fuerte, capaz de ayudar a otros cuando lo necesiten. Ucrania ya ha enviado expertos en drones a Medio Oriente. Más de 200 de sus mejores y más brillantes están trabajando con los estados del Golfo para ayudarles a descubrir cómo interceptar los drones y detener a los Shahids de Irán en seco. Esos expertos están destruyendo directamente los Shahids de Irán, al menos según Zelensky. Así que lo que estamos viendo aquí es un avance. Los interceptores ya están volando. Llegan los drones navales y pronto verás que hacen mucho más que destruir los barcos que Irán despliega en el estrecho de Hormuz. Zelensky dio una gran pista en una cumbre de seguridad en línea previa a otra que organizará el Reino Unido en Londres. Esa cumbre involucrará a 35 naciones y está destinada a abordar cómo Occidente en conjunto, aparentemente sin Estados Unidos, avanzará para asegurar el estrecho de Hormuz tras la Operación Furia Épica. El primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, afirma que la próxima cumbre evaluará acciones diplomáticas y políticas para restaurar la libertad de navegación, proteger barcos y marineros, y reactivar el transporte de productos vitales. Para Ucrania, esto es una oportunidad. Zelensky ha dicho exactamente cómo su país pretende convertirse en uno de los actores clave en la región del Golfo. El presidente de Ucrania mencionó acuerdos de décadas con estados del Golfo, mediante los cuales los drones marítimos ucranianos llegarán al estrecho de Hormuz. Esos estrechos han resentido en sus bolsillos la Operación Furia Épica y los bloqueos del estrecho de Hormuz. Según el analista Oguzhan Akaya, las exportaciones diarias de petróleo de Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, o EEAU, ya han caído de 12.3 millones de barriles a 7.8 millones de barriles para finales de marzo. Según la agencia AA, el costo para estos países, sumando la pérdida de ingresos por petróleo y gas y los daños de los misiles y drones Shahid de Irán, podría superar los $50.000 millones al final de la guerra. Los estados del Golfo requieren un aliado para proteger sus barcos e infraestructura de los drones iraníes. Ucrania ha respondido. El 19 de abril, apenas un par de días antes de que Zelensky insinuara el envío de drones marítimos al Golfo, Ucrania firmó acuerdos de defensa de 10 años con Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Esos acuerdos estaban en proceso desde hace tiempo. Ya se firmaron y Zelensky dice que esto podría ser el inicio de algo mayor. Ya hemos acordado contratos de 10 años con 3 países clave: Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar. Ya hay solicitudes de 11 países del Medio Oriente, el Golfo y ahora miramos al Cáucaso, dijo Zelensky al anunciar los acuerdos. Estos acuerdos son igual de importantes para Ucrania y los estados del Golfo. Como señala Político, Ucrania ha utilizado estos acuerdos para asegurar una fuente de petróleo tras un invierno en el que Rusia atacó constantemente las redes energéticas e infraestructura de Ucrania. El crudo se enviará a refinerías europeas para transformarlo en combustible para Ucrania, según Zelensky. Algunos estados del Golfo mandarán diésel directamente. La asistencia financiera y los interceptores de misiles llegarán a Ucrania, mostrando que estos acuerdos no implican solo tráfico de drones hacia el Golfo. Ucrania es tratada como socio igualitario, recibiendo lo mismo que da. No podemos ignorar lo que este dato de Zelensky implica para la posición de Ucrania con sus socios occidentales. El presidente de Ucrania ha dicho hábilmente a quienes llevan 4 años apoyando contra la agresión rusa que Ucrania está preparada para ayudar. El Reino Unido parece interesado en que drones navales ucranianos ingresen al estrecho de Hormuz. Starmer dijo que reabrir el estrecho de Hormuz es responsabilidad global antes de la conferencia virtual donde Zelensky dejó caer esa pista. Starmer declaró que es necesario dar garantías a la navegación comercial y apoyar el desminado para recuperar la estabilidad y seguridad global. Para tranquilizar el transporte marítimo comercial, se debe proteger a las embarcaciones no militares de ataques de Shahid iraníes y lanchas rápidas. Los drones navales ucranianos son ideales para eso.
El Reino Unido reconoce ese hecho y ya ha dicho que Ucrania podría desempeñar un papel útil en la reapertura del estrecho de Hormuz. Ese papel no solo es proporcionar drones navales e interceptores. Ucrania ya ha enfrentado bloqueos, como el que Rusia intentó en los corredores clave de seguridad alimentaria del Mar Negro. Claro, Ucrania enfrentaba buques de guerra rusos de la flota del Mar Negro, no drones y lanchas rápidas como los que Irán usa en el estrecho de Hormuz. Muchas de las armas usadas para despejar el bloqueo, como los drones navales que ahora van al Golfo, fueron clave en esa operación. Ucrania tiene el plan, y lo más importante, la experiencia probada en combate que demuestra que sus drones funcionarán en el Golfo. Drones ucranianos listos para salir. Hay una barrera inesperada que el país podría tener que superar. Ya dijimos que Estados Unidos no participó formalmente en la conferencia donde Zelensky hizo su anuncio. Puede haber varias razones, pero una es que Estados Unidos cree tener su propia solución para el estrecho de Hormuz. Estados Unidos respondió al bloqueo y la negativa de Irán a negociar un acuerdo favorable creando su propio bloqueo. Por eso, que Zelensky haga esas insinuaciones impacta tanto a Estados Unidos como al régimen iraní, que busca dominar Hormuz con tácticas asimétricas. Al crear este video, el bloqueo de Estados Unidos seguía vigente. El 20 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos no tiene intención de levantar el bloqueo hasta que se llegue a un acuerdo con Irán. Trump parece estar satisfecho con los efectos del bloqueo. En una publicación del 20 de abril en Truth Social, Trump dijo que el bloqueo de Estados Unidos está destruyendo a Irán y le cuesta al régimen iraní $500 millones diarios. Estados Unidos e Irán tampoco parecen cerca de un acuerdo para terminar el bloqueo estadounidense. A pesar de que las conversaciones continúan, ambos países están intercambiando amenazas. El 20 de abril, Irán anunció represalias tras la incautación de un petrolero iraní por Estados Unidos el día anterior. Trump afirmó que EU atacará infraestructura civil en Irán si fracasan negociaciones, mientras Irán sigue sin acudir a las últimas conversaciones en Pakistán. La situación en el estrecho de Hormuz sigue inestable. ¿Estados Unidos aceptaría que drones navales ucranianos ingresen a esa vía marítima? Es difícil responder. El 5 de marzo, una semana tras iniciar la Operación Furia Épica, Zelensky dijo que Estados Unidos pidió ayuda a Ucrania contra los drones Shahed de Irán. El presidente de Ucrania expresó su disposición a intercambiar drones interceptores y experiencia por sistemas Patriot de Estados Unidos. Trump entonces parecía abierto a ayudar. Incluso afirmó que aceptaría ayuda de cualquier país tras lo dicho por Zelensky. Solo 11 días después, el Independent informó que Estados Unidos rechazó la ayuda de Ucrania con su tecnología de drones. Como suele pasar, Ucrania no tiene clara su relación con Estados Unidos. Esto nos devuelve a la insinuación de Zelensky. Si Estados Unidos no quiere la ayuda de Ucrania en el estrecho de Hormuz, Ucrania no cambiará y evitará involucrarse si insisten. Los acuerdos de defensa con las naciones del Golfo buscan que Ucrania sea proveedor de armas clave para países afectados por acciones de Estados Unidos e Irán en el estrecho de Hormuz. Regresando a las armas, los drones interceptores de Ucrania ya operan en el Golfo y ahora Ucrania planea entregar drones navales a sus nuevos socios en la región. ¿Estos drones realmente cambiarán la situación en el estrecho de Hormuz y acabarán con el bloqueo? Antes de responder esa pregunta, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto antes de que entremos en lo que realmente tienen para ofrecer los drones marítimos de Ucrania. Ya sabemos lo básico de los drones marítimos. Estas embarcaciones no tripuladas se controlan remotamente y pueden entregar potentes ojivas a barcos. Ucrania lleva años usando estos drones navales en el Mar Negro con ese fin. Pero Ucrania siempre innova, y recientes avances en drones marítimos han hecho que estas armas pasen de ser útiles en el estrecho de Hormuz a posibles medios para acabar bloqueos y reabrir rutas marítimas, útiles para estados del Golfo y naciones occidentales. Primero, retrocedamos al 17 de marzo. En esa fecha, Militarny informó sobre un logro notable alcanzado por uno de los drones Magura UMTO-7 de Ucrania. Este logro no se había hecho público hasta ese momento. En realidad, esto ocurrió en septiembre de 2025, cuando Ucrania participaba en los ejercicios de la OTAN REPMUS y Dynamic Messenger que se llevaron a cabo frente a la costa portuguesa. Los ejercicios incluyeron a los azules, fuerzas de la OTAN, y a los rojos, quienes usaron drones Magura UMA-7 de Ucrania para atacar buques de la OTAN en el juego de guerra. Se diseñaron 5 escenarios para los juegos de guerra y en todos los rojos vencieron a los azules. Para lograrlo,
Los rojos usaron varias versiones del dron naval Magura B-7 adaptadas para cada ejercicio. Un Magura con equipo de reconocimiento ayudaba a los rojos a guiar el tráfico frente a Portugal. En otro caso, el dron ucraniano tenía una ametralladora para eliminar amenazas en el agua. Pero el mayor logro del Magura, hasta ahora, fue el hundimiento simulado de al menos una fragata de la OTAN. Según las reglas de los juegos de guerra, era victoria si un dron ucraniano fijaba un objetivo, como el radar de un barco, sin ser detectado por los azules. El Magura tuvo éxito una y otra vez. Este tipo de dron naval irá al Golfo, lo que preocupa a Irán. El Magura UA-7 existe desde 2025, alcanza una velocidad de crucero de 23 nudos y máxima de 39 nudos, suficiente para participar en persecuciones con lanchas rápidas de Irán si es necesario. La versión estándar del dron puede permanecer en el mar durante 48 horas continuas y tiene un alcance de 800 millas náuticas. Lo más preocupante para Irán es que el Magura UM-7 puede transportar una carga útil de 650 kilogramos o más de 1.400 libras. Eso basta para hundir una fragata de la OTAN en ejercicios militares. Pero para los barcos mucho más pequeños que Irán está tratando de usar para dominar el estrecho de Hormuz, ese tipo de poder explosivo es una sentencia de muerte. Las naciones del Golfo podrían obtener un dron marino para enfrentar amenazas de la Marina de Irán. Pero, ¿y los drones Shahid iraníes? Esos drones han sobrevolado el estrecho de Hormuz, atacando barcos comerciales e impidiendo que los estados del Golfo exporten petróleo y carga. Ucrania ya proporcionó una solución contra los Shahid con sus drones interceptores. Sin embargo, esos drones funcionan mejor cuando defienden objetivos estáticos que se encuentran en el territorio de la nación que los utiliza. Los barcos comerciales no son blancos estáticos. Esto no implica que los drones marítimos ucranianos no puedan enfrentar la amenaza de los Shahed iraníes en el estrecho de Hormuz. El 19 de abril, Militarny dio la noticia de que Ucrania utilizó por primera vez un dron naval que sirve como portadrones para interceptar un dron tipo Shahed ruso. Lo que vimos en esta operación fue que Ucrania logró usar uno de sus drones navales como nave nodriza para drones aéreos, los cuales fueron lanzados al cielo desde el propio dron marítimo. Ucrania no ha informado qué dron naval usó en la operación. Sin embargo, en marzo hubo informes de que Ucrania había modificado algunos de sus drones Magura para hacerlos capaces de transportar y lanzar drones interceptores. Eso parece una gran pista. Ucrania también mostró imágenes de su logro pionero a nivel mundial. El video muestra a un interceptor ucraniano lanzándose al cielo tras ser liberado de un dron naval. Después, la vista muestra lo que capta el interceptor al acercarse al dron Shahed ruso. Luego sigue estática. El dron logró un impacto directo. Y así, Ucrania ha revelado que ha ampliado su capacidad para enfrentar amenazas de drones aéreos. El concepto de lanzar drones aéreos desde un dron naval no es nuevo para Ucrania. Ya lo hizo antes, usando drones FPV lanzados desde sus drones marítimos para destruir activos aéreos rusos más grandes, como helicópteros. Es la primera vez que la nueva generación de interceptores de Ucrania se lanza desde drones marítimos. La sinergia es clara. Ucrania ya envía interceptores al Golfo. Ahora está mostrando nuevas capacidades en sus drones marítimos que permiten a los estados del Golfo desplegar sus interceptores por mar hacia el estrecho de Hormuz. Piensa en las posibilidades aquí. Países como Arabia Saudita y Qatar podrán enviar sus petroleros al estrecho de Hormuz junto con una presencia oculta de Magura. Si surge un Shahid, el Magara emerge y lanza un interceptor. Si una lancha rápida intenta interceptar, el Magara puede disparar con su ametralladora o destruirla con su carga explosiva. Y tampoco podemos olvidar los logros pasados de los drones navales de Ucrania. Estos drones fueron clave para que un tercio de la flota del Mar Negro de Rusia fuera destruida para marzo de 2024. Los drones navales, misiles y drones aéreos han atacado tanto a los buques rusos que tuvieron que retirarse de Crimea. Ahora esos barcos están en el puerto de Novorossiysk tras ser expulsados de Crimea. Los buques de guerra rusos casi no navegan, pues temen los drones marítimos ucranianos. Ucrania ha usado los drones que Zelensky menciona para inutilizar al menos un submarino ruso. Irán, casualmente, tiene una flota estimada de entre 28 y 30 submarinos. Esos submarinos no estarán seguros si los drones marítimos ucranianos entran al estrecho de Hormuz. Ucrania ha usado drones navales para atacar el puente de Kerch, que une Crimea ocupada con Rusia continental. Así que puedes agregar ataques contra infraestructura marítima a la lista de lo que los estados del Golfo van a recibir de Ucrania. ¿Llegarán pronto los drones Kamikaze Magara a puertos iraníes para frenar los lanzamientos de lanchas rápidas? La versatilidad de los drones marítimos de Ucrania los hace vitales en el estrecho de Hormuz.
Poco de lo que Irán despliegue por esa vía fluvial estará a salvo de estos drones. Los Shahids pueden ser derribados por interceptores lanzados desde drones navales ucranianos. Cualquier embarcación iraní en el estrecho de Hormuz, desde lanchas rápidas hasta buques de guerra e incluso submarinos, está en riesgo. Los drones ucranianos pueden alcanzarlos a todos. Con más de 200 expertos de Ucrania en la región del Golfo, sus nuevos socios podrán aprender y usar estos drones siguiendo un modelo exitoso contra Rusia. Sobre Ucrania, avanzará para ser un actor fuerte en el Golfo con la llegada de sus drones marítimos. Así, la transformación de Ucrania estará completa. Cuando Rusia invadió en febrero de 2022, Ucrania contaba con un ejército dependiente de equipo soviético. Aún así sobrevivió, y el apoyo occidental fue clave en los años siguientes. Pero Ucrania ahora es mucho más. El país encabeza el desarrollo mundial de drones y ofrece soluciones para que las naciones del Golfo reabran el estrecho de Hormuz. Drones navales ucranianos pronto serán desplegados justo donde Irán menos desea verlos. El régimen no puede hacer nada respecto a lo que se avecina. La última acción de Ucrania se suma a lo que ya hacía en el estrecho de Hormuz. Comentamos sobre drones interceptores y acuerdos de 10 años en este video. Ahora descubre cómo Ucrania está usando su gran experiencia en tratar con Rusia para convertirse en uno de los socios más importantes que los estados del Golfo tendrán jamás. Mira nuestro video sobre cómo Ucrania crea alianzas inesperadas y su impacto en Rusia. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para no perderte nuestra cobertura de los últimos acontecimientos en Ucrania y el Golfo. Gracias por vernos.